Quiero que lea conmigo una porción de las Escrituras. Salmo 107, verso 20. Quiero que todos lo lean ahí conmigo. Salmo 107, verso 20. Y la palabra de Dios dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Dile a alguien: envió la palabra y los sanó y los libró de todas sus ruinas. Hoy quiero traer una enseñanza sobre la importancia de caminar, de hablar, de actuar, de movernos conforme a las Escrituras. El poder que se libera cuando caminamos de acuerdo a la palabra de Dios. Las personas a veces ignoramos el poder que tiene la palabra hablada de Dios, y aún más la palabra escrita de Dios. El poder de caminar en su palabra. Cuando caminamos, nos movemos, actuamos y hablamos conforme a su palabra, atraemos el poder de Dios para manifestarse en nuestras vidas. Sigo paro. Vamos a dar un aplauso al Señor. Este verso que acabamos de leer es uno de los versos más contundentes que nos prueba el medio que Dios usa para sanar nuestras enfermedades, para librarnos de nuestras ruinas y para transformar nuestras vidas. Dice: envió su palabra y ella lo sanó. Así que el medio que Dios usa para transformarnos, para sanarnos, para prosperarnos, para enriquecernos, es su palabra. El medio que Dios usa para crear la vida que Dios quiere que tengamos es su palabra. Por eso su palabra debe de ser honrada, valorizada, apreciada y atendida. Porque lo que Dios quiere que tú recibas, lo hace a través de la palabra. La vida que Dios quiere que tú tengas, lo va a hacer a través de la palabra. La prosperidad que Dios quiere que tú tengas, lo va a hacer a través de la palabra. Los hijos que Dios te va a dar, lo va a hacer a través de la palabra. Todo el mundo fue creado por palabra. Así que tu mundo será creado a través de su palabra. Sigo paro. Y este verso nos muestra cómo Dios utiliza la palabra o sus palabras para transformarnos. Todo fue hecho conforme a ¿qué? A su palabra. En el Salmo 33, verso 6, si lo pueden poner está bien, y si no está bien. Salmo 33, verso 6. Es importante que preste atención, porque lo que estoy hablando va a crear la fe que necesitas para tener el milagro, la bendición o la intervención que necesitas. Mira lo que dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Aún el cielo donde está la nueva Jerusalén fue hecho por su palabra. Los cielos. Amén. Sigo paro. Esta es una prueba más de que todo lo que Dios quiso que existiera, lo hizo por medio de su palabra. ¿Cuánto bendicen a Dios? De su palabra. Los hermanos de proyección, si terminamos un verso, lo pueden remover rapidito para que no me distraiga la gente. Acá. ¿Me oyeron? Bien. Así que es importante entender que lo próximo que Dios va a hacer en tu vida, lo hará por medio de su palabra. Cuando tú lees la Biblia, te das cuenta que ahí está la palabra de Dios para ti. Cada vez que tú abres las Escrituras, está leyendo lo que Dios habló. No le reste importancia a las Escrituras, porque el mismo poder que tiene las Escrituras es el mismo poder que tiene la boca de Dios. Pues esta Biblia salió de la boca de Dios. La Biblia dice que fue inspirada
inspirada o soplada por el Espíritu de Dios. Así que cuando abre las Escrituras, estás escuchando la voz de Dios. Alguien diga aleluya. Por esto es importante que lea la palabra de Dios, porque a través de la lectura de las Escrituras descubre lo que la palabra de Dios dice acerca de ti y cómo debes de actuar. Y hoy quiero señalarte algunos puntos del poder que tiene la palabra de Dios. El poder que tiene la palabra de Dios. Número uno, la palabra de Dios crea. Dile a alguien, la palabra de Dios tiene el poder creativo. Cuando lees Génesis, puedes ver que la palabra de Dios tiene el poder creativo. Acabamos de leer el Salmo, que los cielos y todo fueron hechos por los dichos de su boca. Y en Génesis tú encuentras que la palabra de Dios tiene el poder creativo. Génesis capítulo 1 verso 3. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué fue? Se manifestó que la luz. Dios creó el universo entero por medio de su palabra. Esto muestra que cuando Él habla, algo sucede. No hay palabra suya que vuelva a Él vacía. Cuando Dios habla, esto sucede. Porque lo que Dios habla lleva la energía, el poder para crear la información. ¿Habrá alguien que pueda alabar a Dios? Cuando Dios habla, la palabra de Dios lleva el poder del Espíritu Santo para crear la información que Dios acaba de soltar. Por eso Él dijo, sea la luz, y vino la luz. Porque su palabra tiene el poder creativo. Número dos, la palabra de Dios no está muerta, está viva. Quiero que oigan, la palabra de Dios no está muerta, está viva. Este es el único libro que está vivo. Este es el único libro, Virginia, que tú lo lees el mismo verso por 7 años y encuentras algo nuevo. Porque este libro está vivo. Este libro contiene palabra de Dios. ¿Usted está vivo o está muerto? La palabra de Dios está viva. Hebreo capítulo 4 verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué es la palabra de Dios? Viva y más cortante que toda espada de 2 filos. O sea, que ella está viva y penetra hasta partir el alma y el espíritu y la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Así que mientras yo hablo de esta palabra, ella está produciendo vida. Donde quiera que Cristo es predicado, la vida de Dios es liberada. Donde se predique el evangelio, la vida viene. Ah, usted no está aquí todavía. Por eso Ezequiel se para frente al valle de huesos secos y le dice la palabra de Dios. Y cuando él dice lo que Dios dice, la vida viene. Por eso es que cuando la palabra se predica, los demonios chillan. Porque donde está predicándose la palabra, los demonios están siendo juzgados. Las enfermedades pueden estar siendo removidas. Las mentes están siendo transformadas. El narcotraficante cambia, el adicto a droga cambia. El brujo entiende que algo no estaba bien con él. Porque mientras la palabra se predica, ella es viva. Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Puede sentarse. Jesús dijo en Juan 6:63, la palabra que yo digo tienen vida. Pero la traducción dice, la palabra que yo hablo vienen del Espíritu. Por eso dan vida. Porque la palabra tiene vida en sí mismo. Oh, gloria a Dios. En este momento Dios está produciendo vida. En este momento Dios está produciendo confianza. En este momento Dios está trayendo fe.
En este momento Dios está trayendo consuelo. En este momento alguien está saliendo de la tristeza. En este momento alguien percibe algo diferente a lo que percibía antes de llegar aquí, porque yo comencé a hablar la palabra y la palabra no está muerta. Alguien tiene que leer a Dios. Diga que alguien tiene que leer a Dios. Diga que alguien tiene que leer a Dios. Tú puedes leer los libros de Benny Hill, lo de Cash Luna, lo de Maldonado, lo de todo hombre de Dios, y no tienen vida como esta Biblia. Sus libros son experiencia, pero están muertos. Pero esta está viva. Tú puedes leer mis libros y tienen experiencias hermosas, inspiradoras, pero son libros muertos. Esta está viva. Puede leer los libros de los científicos, son libros muertos, pero esta está viva. La palabra de Dios está viva. Y no solo viva, es eficaz. Siéntate. Es productiva. Produce cambios. Lo primero que debe de hacer antes de comer en la mañana es leer las escrituras, para que tu espíritu reciba vida, para que tu ánimo vuelva. Dile aleluya. La palabra de Dios está viva, por eso transforma nuestras vidas. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar pensamientos, de sanar heridas del alma, renovar la mente para que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Número 3, la palabra de Dios produce fe en nosotros. Alguien diga aleluya. Así que la fe viene por oír la palabra de Dios. Cuando lee las escrituras, cuando escucha el mensaje de Jesucristo, esto produce fe en el corazón para creer y para recibir todo lo que la escritura promete de Dios para nosotros. Dile a alguien: la palabra produce la fe, y por la fe recibe promesas, y por la fe recibe papeles, y por la fe recibe sanidad, y por la fe recibe prosperidad, y por la fe recibe liberación, y por la fe recibe milagro. Pero la fe viaja por la palabra. La palabra produce fe. No puedes producir fe por más que te esfuerces, por más bueno que sea, por más santo que sea. No puedes producir fe. No es algo que tú produces, es algo que tú recibes. Es algo que tú recibes por medio de oír la palabra de Dios. Ahora mismo está entrando fe para alguien. Alguien va a comenzar a tener fe para esos papeles. Alguien va a tener fe para esa sanidad. Alguien va a tener fe en la red para ver el cambio de su familia. La palabra de Dios produce fe. Número 4, la palabra de Dios es nuestra arma y nuestra protección. Efesios 6:17. Toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra es una espada, y cuando la palabra es predicada, esa espada es liberada y comienza a cortar sentimiento inadecuado, y comienza a cortar tristeza, y comienza a cortar a los demonios, y comienza a cortar pensamientos caóticos. Alguien tiene que alabar a Dios. La palabra es la espada del Espíritu Santo. Los demonios son traspasados donde se predica la palabra. Los demonios son ahuyentados, son atemorizados, entran en terror donde se predica la palabra. Deme en una plataforma frente al brujo más grande y que me dejen predicar 10 minutos, y a los 10 minutos el brujo y el diablo van a estar traspasados. No depende de mí, depende de la misma palabra. Y la palabra contiene la energía, la palabra contiene el poder para doblegar de rodillas a los brujos y a los diablos. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Anímese. Dios le está dando su palabra.
La palabra de Dios es un alma espiritual contra el mar. Jesús mismo la usó para vencer la tentación en el desierto. Mateo 4. Demostrando que al conocerla y declararla, porque tú por eso tienes que leerla, porque cuando la lee, entonces ella ya no está aquí. Ahora ella reside aquí. Este libro es para transferirla de aquí a aquí. Cristo no andaba con un manual del Antiguo Testamento, rollo para hablarle al diablo. Cristo tenía la palabra transferida. Bueno, que él era la palabra, y la palabra tenía la palabra. Y cuando Satanás le dijo: si tú eres hijo de Dios, convierte la piedra en pan, él citó a Moisés, que habló por el Espíritu y dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú tienes que transferir la Biblia a tu espíritu. Aleluya. Y es ahí donde ella se convierte en protección. Es ahí donde ella se convierte en poder. Es ahí donde ella se convierte en energía. Es ahí donde ella se convierte en fe. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Jesús venció la tentación demostrando y declarando la palabra. Tenemos poder en la palabra para resistir la tentación, para resistir los pensamientos negativos, para remover de nuestro interior dardos que el enemigo logró penetrar. La palabra lo discierne y discierne los pensamientos inadecuados y los parte por la mitad. Y aún los huesos lo toca. Los tuétanos, lo más profundo de nuestro ser, es afectado cuando leemos la Biblia. Cuando leemos la Biblia, aleluya. Número 5. La palabra de Dios tiene el poder de producir fruto en nosotros. Sigo, paro. Y dice: así es mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Isaías 55:11. Cada palabra de Dios cumple un propósito. Cada palabra de Dios cumple un propósito. Cada vez que Dios habla, esa palabra tiene un propósito. Cuando la creemos y la ponemos en práctica, da fruto en nuestras vidas. Paz y bendición, sabiduría y transformación. La palabra de Dios tiene el poder para transformar nuestras vidas. La palabra de Dios tiene poder transformador porque expresa la voluntad y el carácter de Dios. Usted está aquí. Jesús dijo en Juan 6:36, lo repito: las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. La traducción dice: la palabra que yo estoy hablando, así dice, vienen del Espíritu Santo. Y la traducción dice: como vienen del Espíritu Santo, producen vida. Por eso es que cada predicador debe de escuchar al Espíritu Santo antes de predicar. Porque si predica sin escuchar la palabra del Espíritu, su predicación produce muerte. Pero cuando predica lo que dice el Espíritu, su predicación produce vida. Alguien tiene que alabar a Dios. 5 cosas que puedes ver. Produce fe, produce vida, nos hace fructífero, nos hace conocer la voluntad de Dios, el carácter, nos hace caminar en efectividad, no improvisando, y vivimos una vida de victoria cuando vivimos conforme a la palabra de Dios. Quiero señalarte 3 cosas hoy. Cuando Jesús se acercó al hombre de Betesda, que tenía 38 años acostado, paralítico, inmóvil.
El texto dice: Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así. Y le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y la escritura dice: y al instante aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo. Escucha esto. Lo único que Jesús le dio a este hombre fue una palabra. Para que su historia cambiara, Él le dio una. Para que recuperara su vida, Él solo le dio una. Para que fuera un hombre próspero, Él le dio una. Para que sus huesos se enderezaran, Él solo le dio. Para que la enfermedad fuera arrancada, Él le dio. Para sacarlo de esa situación, Él le dio. ¿Qué crees tú que Dios te está dando? ¿Qué crees tú que Dios te está dando? Para Dios darte la vida que anhela, Él te está dando una. Para Dios sanarte la enfermedad, Él te está dando una. Para Dios darte los papeles, te está dando una. Alguien grite: tengo una palabra. Tengo una palabra. Siéntate un minuto. Es importante que puedas visualizar este caso. 38 años postrado, 38 años sin movilizar las piernas, 38 años sin caminar, 38 años siendo cargado por otro, dependiendo de otro, 38 años en una condición pérrima, seca, paralítica. Y lo único que Jesús le dice: levántate, y le da una sola palabra que salió de la boca de la palabra. Transformó la enfermedad en sanidad. Levantó al hombre de 38 años. En 38 años no movió un dedo, y cuando aparece la palabra, dando una palabra, los huesos tomaron vida. Porque todo lo existente, sea piedra o no, abre el oído para escuchar la palabra cuando habla. Alguien tiene que alabar a Dios. Si estos callan, las piedras me alabarán. Cuando la palabra habla, todo lo existente oye. ¿Quién es este? ¿Qué hombre es este que los vientos lo escuchan? Porque Él hace los vientos mensajeros. Los vientos tienen que oír la palabra cuando habla. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Dios te dará una palabra para darte lo que necesitas. Dios te dará una palabra para sanarte la diabetes. Dios te dará una palabra para arrancarte la artritis. Dios te dará una palabra para quitarte la ceguera. Alaba lo que está aquí. Una palabra puede cambiar una nación entera. Siéntate. Él le dijo: levántate. El problema es que como humanos estamos acostumbrados que para recibir algo hay que sentirlo primero, o hay que verlo. Si hubiera sido Hollywood, hubiese puesto Hollywood, o alguien que hiciera una película, ¿sabe cómo mi mensaje, cómo lo dramatizan? Jesús
y el hombre allí. Y cuando Jesús dijo, levántate, en película ponen que de la boca de Jesús sale una energía. Se les mete y se para. Exactamente eso es lo que pasa. Lo que pasa es que no puede ser visto por los ojos humanos, pero exactamente, porque por el aliento de su boca fueron hechos los cielos y la tierra. Cuando Dios habla, la energía sale. Por eso dice que Él pone el querer como el hacer, pero la traducción dice, Él pone el querer y da el poder para hacer. Alguien diga aleluya. Literalmente eso fue lo que pasó. Es que no están entendiendo que Isaías dice, su palabra envió y no vuelve vacía. Que su palabra hace lo que Él quiere. Cuando Jesús le habló al hombre, salió energía, salió poder, se le metió en el hueso y el hombre se levantó. Ahora el asunto es, el hombre obedece la palabra, desafiando su lógica y sabiendo que tiene 38 años sin tener nada, que tiene 38 años intentándolo, y él deja a un lado las fallas, él deja a un lado la frustración, él deja a un lado la lógica. ¿Cómo me voy a parar si nunca he caminado? Y él actúa, porque la palabra dada por Dios solo coge vida cuando actuamos en ella. Hoy te puedo estar dando una palabra, pero si no te mueve, ella no se activa. Necesitas moverte conforme a la palabra, caminar conforme a la palabra. Siéntate. Dile a alguien, lo haré. Di conmigo, lo haré según su palabra. ¿Sabe quién dijo eso? Lo haré según tu palabra. ¿Sabe quién dijo eso? Un hombre que lo estaban llamando a un ministerio y que lo estaban transicionando de pescador a pastor, de remar a hacer milagros, de lo natural a lo sobrenatural. Cuando Cristo le dice al apóstol Pedro, tira la red, Pedro sí pone excusa, pero tampoco se detiene en ella. Toda la noche he tratado de pescar y nada, Señor. O sea, yo no entiendo esto, pero no tengo que entenderlo. Yo voy a hacerlo en tú. Yo voy a tirar la red en tú. Yo voy a llenar los papeles en tú. Yo voy a comprar la casa en tú. Yo voy a sanarme en tú. Yo voy a crecer en tú. Alguien diga, en tu palabra. Entonces, escucha esto. En la barca está Jesús, la palabra dando una palabra. Por eso es que Juan no cogió lucha de que desciende de David, de Judá, que explicando. No, Juan dijo, en el principio era el verbo. Ya no voy a hablar con los humanos. Y el verbo era con Dios. No, pero que sea de María. Y el verbo era Dios. Y habitó entre nosotros y caminó entre nosotros la luz de Dios. Entonces la palabra está dando una. Están en la barca, siéntese un minuto. Hasta el momento la palabra da una palabra, pero no hay peces. Mientras Pedro decide si lo hace o no, no hay peces. Porque aunque la palabra dé una palabra, para que la palabra que dio la palabra se materialice, alguien tiene que hacer algo con ella. Anoche yo me volví loco hablando con Dios, cosas rarísimas. Es como que Dios me pide lo que Él quiere que haga. No, es como que Dios pide que le pida lo que Él quiere hacer. Y Él no hace lo que quiere hacer hasta que yo no le pido que lo haga. Pero yo no se lo puedo pedir hasta que Él no me lo pide que se lo pida. A ver, alguien tuvo que entender algo allí, ese trabalengua. Hasta que el momento la barca está ahí,
Los peces están en el fondo, no esperando la palabra, sino la acción del que recibe la palabra. Los peces saben que el que habló hay que obedecerle. Pero hasta que Pedro no camina, Dios no opera. Y cuando Pedro dice, en tu palabra, yo he fallado toda la noche, pero lo voy a hacer en tu palabra. Cuando él tiró la red, los peces aparecen. La pesca milagrosa es la combinación de la palabra dando una palabra y un Pedro creyéndole y caminando en esa palabra. Dile a alguien, lo haré en tu palabra. Siéntate un minuto. Cuando lees sobre la pesca milagrosa, te darás cuenta que el principio para el milagro fue la obediencia a la palabra. Lo haré. Lo que Dios está esperando de ti es la respuesta de Pedro. Lo haré. Pero Señor, lo haré en tu palabra. Pero a esto yo no puedo, Señor, pero lo haré. Mi lógica dice que es imposible, pero lo haré. Abraham, ve y sacrifica a tu hijo. No lo entiendo, pero lo haré. Lo que Dios está buscando de ti no es que sea un buen oidor, es que sea un hacedor de lo que escucha. Alguien tiene que darle un aplauso fuerte a Cristo Jesús. Lo haré. Lo que te lleva al milagro no es solo escuchar la palabra, es hacer. Lo que va a traer efectos y resultados es hacer lo que Pedro hizo. Pedro dijo, lo haré en tu palabra. Y esta es la clave cuando lo hacemos conforme a su palabra, cuando nos movemos conforme a su palabra. ¿Sigo, paro? Tú tienes que aprender a hablar conforme a la palabra de Dios. Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, si alguno va a hablar, hable conforme a la palabra de Dios. Lo que hablamos nos puede afectar para bien o para mal. Por eso el apóstol Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos dice, si alguno hable, hable conforme a la palabra de Dios. Se me está yendo el tiempo, pero me dan 10 minutos más. No, aquí está una clave. No puedes hablar conforme a tus sentimientos o a tus emociones. ¿Por qué? Porque lo que tú hablas es lo que tú liberas. Has entrado a una casa y antes que tú llegaras había discusión. ¿Qué tú sientes? Aquí hay algo raro. Estaban discutiendo, estaban liberando enojo. La atmósfera está cargada de enojo y de ira. Cuando tú, que tienes un espíritu, entra, tú percibes que hay enojo, que hay algo raro. Así que si habla, debe de hablar conforme a lo que Dios dice. ¿Sigo, paro? No podemos hablar conforme a nuestros sentimientos o a nuestras emociones. No puede hablar conforme a tu dolor o conforme a nuestra felicidad. Debemos de hablar conforme a la palabra. Que nuestra lengua sea controlada por la palabra. La palabra hablada, ¿sigo, paro?, tiene el poder creador. Dios nos dio la capacidad de hablar a su imagen. Así como Él creó al mundo con su palabra y dijo, sea, nosotros también podemos crear atmósferas con lo que decimos. Por ejemplo, baja el piano un poquito, déjalo allí. Una palabra de ánimo puede levantar a alguien. Una palabra de fe puede abrir puertas. Una palabra de perdón puede sanar nuestros corazones. En Colosenses 4:6 dice,
sea vuestra palabra siempre con gracia y sazonada. Pero parece que algunos predicadores esto nunca lo han leído, porque sus palabras son hirientes, con la intención de avergonzar, de exponer y de humillar. Ellos no están en el Espíritu Santo, ni están alineados a la Biblia. Por más chistoso que suene, Dios no está en su boca. Y por más verdad que suene, Dios no está hablando con ellos. Sea vuestra palabra siempre con ¿qué? Con gracia. Ponme Colosenses, por favor, 4:6. ¿Qué dice? Sean sazonada con ¿qué? Para que sepáis cómo habéis responder a cada uno. Escucha esto. Tu palabra debe de ser con ¿qué? Pero hay algunos que tú lo escuchas y tú no escuchas gracia, tú escuchas de gracia. ¿Y cómo tú estás? Cayendo. ¿Y cómo te está? Pasando la de Caín. ¿Y cómo te está? Entre dos. ¿Y cómo tú estás? Depresivo. ¿Y cómo tú estás? Mal. La Biblia dice, habla con gracia. Habla con gracia. Y habla con sazón. Alguien diga aleluya. Pastor, estoy enfermo, estoy cayendo, me tengo diabetes, tengo esto. Ay, sí, mi hija, wow, me da pena. Ve al doctor, ¿qué vamos a hacer contigo? Es una palabra sin gracia. Una palabra de desgraciada. Sin gracia. La palabra con gracia es créele al Señor, porque Éxodo dice que Jehová es tu sanador y Él envió su palabra para sanarte. Reconozco que está enfermo, ve al doctor, pero mantén tu fe en Cristo Jesús, con gracia, con sazón. Pastor, no tengo nada, me estoy cayendo en pedazos. Se lo dicen a un hermano y dice, wow, hermano, es que la situación está difícil. Yo te entiendo que te esté cayendo a pedazos, muchacho. Mira, bajó la economía, el gas subió. Y si está mal aquí, si estamos tosiendo aquí en Estados Unidos, en Guatemala, México, se están ya muriendo. Esto está mal, esto va de mal en peor. Y está hablando alguien sin gracia. Alguien con gracia dice, manita, no te desesperes, porque Dios prometió que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en la gloria. Los evangélicos tienen que hablar con la gracia de Dios. Y hablar con gracia es hablar conforme a la palabra de Dios. Tienes que aprender a que tú fuiste imagen y eres imagen de Dios. Así que tus palabras crean atmósfera. La palabra de Dios tiene el poder creativo, porque la palabra, en ella reside el poder y la energía. La palabra de Dios tiene dos elementos poderosos: información y energía. Y según la ciencia, ese es lo que crea materia: información y energía. ¿Cuánto han visto esas impresoras que te hacen muñequitos y te hacen diseño en 3D? ¿Qué tiene? Tiene energía, la luz eléctrica, pero la computadora le manda la información. ¿Y qué sale? Un muñeco, una imagen, ¿sí o no? Tú le tienes que decir a la computadora la información que le va a dar la impresora. La impresora no puede crear solo con energía, necesita el diseño. Así que hay que poner el diseño al disco duro, a la memoria, y la memoria le manda el diseño a la energía. Una carita de Harrigan sale aquí. Alguien puede alabar a Dios. Esa es la forma en la que Dios crea. Él junta dos cosas cuando habla. Dios junta dos cosas cuando habla. Por eso la Trinidad está en todos lados. Él junta dos cosas. Él junta la palabra, que es Cristo, y al Espíritu Santo, que es el poder, que
que es la energía. Alguien diga aleluya. Por eso es que a través de todas las escrituras tú vas a encontrar que la creación se le atribuye al Padre, pero en otros pasajes se le atribuye al Hijo, pero en otros Job dice que fue el Espíritu Santo que lo hizo. Pero luego Hebreo dice: por él, en él y para él fueron hechas todas las cosas. Se lo atribuye al Hijo. Porque cuando Dios habla, junta al Hijo y al Espíritu. Por eso es que el Hijo en 30 años no hizo milagros, porque solo era información. Y por eso el Espíritu no hizo milagro hasta que no llegó el Hijo, porque solo era el poder. En María se juntan, se crea el Hijo, pero en el Jordán la paloma se le sube al Cordero. Alguien diga aleluya. Sigo paro. Escucha esto. Y cuando se juntó el Cordero y el león, ¿quién apareció? El diablo. Porque el diablo dijo: ahora sí no están jugando, oh Dios. Juntó la paloma con el Cordero. Y donde se junta la paloma y el Cordero hay unción. Por eso Moisés mezcló el aceite con sangre de cordero y ungió a Aarón. ¿Sabe cuándo te das cuenta que el cordero y la paloma están mezclados contigo? Cuando el diablo te sale al encuentro. Porque el diablo dice: apareció el león y el cordero, la paloma y el cordero se han mezclado. Alguien diga aleluya, se está aquí. ¿Cuánto bendicen a Dios? ¿Cuánto bendicen a Dios? Siéntate. Entonces es importante que entiendas esto. 30 años estaba la palabra caminando. Esos son los católicos que hacen películas de que cuando era niño convirtió el agua en leche para un perrito. Eso yo lo vi cuando yo era chiquito en Semana Santa. No se me olvidó ese milagro. Yo creí que Cristo hizo eso cuando era muchachito. Después estaba yo haciéndole hacia el agua. Pobre perro mío, casi se muere de hambre esperando eso. Jesús no manifestó ningún tipo de poder hasta que vino el poder. Y cuando la palabra se mezcló con la energía, la persona del Espíritu Santo, los ciegos veían, los muertos resucitaban. Dile a alguien: cuida lo que hablas, porque eso produce atmósfera, buena o mala. Alguien diga aleluya. Levanta tu mano derecha. Yo quiero que tú profetice la palabra, la declare, la declare, la declare. La gente que está en contra de declaración, la Biblia está llena de declarar. Cuando yo predico estoy declarando. Yo quiero que tú declares la palabra sobre ti. Si alguien aquí arriba, aquí abajo, va a declarar la palabra con fuerza, yo quiero que se ponga de pie, con la mano derecha arriba. Esa es tu diestra. Vamos, levanta tus manos allí. Kataramashaya. Cierra tus ojos porque esto es espiritual. Y tú vas a declarar la palabra ahora mismo. Tú vas a declarar lo que dice Dios acerca de ti. Esta es una declaración profética para los que están en las redes sociales. Vamos, van a decir lo que yo voy a decir. Aleluya, aleluya. Dile a alguien: voy a declarar la palabra profética. Vamos, levanta tus manos allí. Declaración profética, los que están en la red y los que están aquí. Vamos, digan conmigo: no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de Dios. No moriré, sino que viviré.
Cada enfermo diga: no moriré. Cada desahuciado de los doctores diga: no moriré. Las personas que tienen cáncer terminal: no moriré. No moriré, sino que viviré y contaré las maravillas. Yo voy a hablar maravillas. Yo voy a hablar milagros. Yo voy a hablar proezas. Yo voy a hablar señales. Hablaré maravillas. No moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de Dios. Dios está conmigo. Dios está conmigo como poderoso gigante. Repítelo: Dios está conmigo como poderoso gigante. Dios está conmigo. No temeré. No temeré al hombre. No temeré a la boca mentirosa. No temeré a las armas que el enemigo levanta, porque Dios está conmigo como poderoso gigante. Todos caerán y yo no caeré. Resbalarán y yo no voy a resbalar. Los que quieren comer mi carne tropezaron y cayeron, pero a mí no llegaron. No moriré, yo viviré. Dios está conmigo como poderoso gigante. No le temo a los demonios. No le temo a los dardos. No le temo a la brujería. No le temo a la hechicería. No le temo a nada. Porque Dios abre la boca. Porque Dios Hakemaya. Porque Dios Urrataya. Porque Dios está conmigo. Él está conmigo. Él es mi escudo. Él es mi escudo. Y mi galardón será grande. Será grande. Será grande. Mis ojos verán la benevolencia de mi Dios. Mis ojos verán las promesas cumplirse. Mis hijos van a heredar las bendiciones de Yahweh. Mis hijos, ellos no caerán. Ellos no caerán. Ellos terminarán bien. Mis hijos serán más poderosos que yo, más rico que yo, más sabio que yo, con la gracia de Dios, con la gracia de Dios. Vamos, declare. Retamashaka talande Ebo satamande bukotolaka Shama katale tebosa Ribosotarahaya. Digan conmigo: 1000 caerán a mi lado, 10,000 caerán a mi diestra, pero a mí no me llegarán. A mí no me llegarán. Por un camino vendrán mis enemigos, Kamansaya. Por un camino vendrán mis enemigos, y por 7 lo espantará Jehová. Por 7 lo hará huir Jehová. El que se levanta contra mí caerá y no se levantará. Resbalarán y no comerán mi carne. Resbalarán los demonios. Ellos caerán. Ellos caerán. Ellos caerán. Los brujos. Ellos caerán. Ellos caerán. Ellos caerán. Los que están tramando mi destrucción caerán. Ellos cayeron en sus trampas. Ellos cayeron en su propia trampa. 1000 caerán a mi lado. Abre la boca, abre la boca, abre la boca, abre la boca. 1000 caerán a mi lado, 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegarán. Yo soy Job. Yo soy Job. Yo soy el patriarca Job.
Dios me tiene con muros de fuego. Dios me tiene rodeado. Estoy rodeado, rodeado. Estoy rodeado por la gloria de Dios. Estoy rodeado, Ribacaya. Estoy rodeado. Hay muros. Lo que dice la escritura: Jehová es mi muro de fuego. Jehová, dígalo, Jehová, 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 Jehová es mi muro de fuego. No me caerá mal de ojo, no me caerá brujería, nada me hará daño, porque Jehová está conmigo. Él es mi escudo, Él es mi protección, Él es mi sabiduría. Jehová es mi gloria. Él levanta mi cabeza, Él adiestra mis manos para la batalla. Él me extiende como el arco. Soy flecha de Dios, soy flecha de Dios. Arma de guerra, arma de guerra en las manos del valiente. Decláralo, decláralo. Mil caerán, caerán. Los que se burlaron contra mí, ellos no prosperarán. Los que se burlaron contra mí, ellos no prosperarán. Los que se levantaron contra mí, ninguna arma, ninguna palabra mentirosa no prosperará. No prosperarán. Los planes del diablo no prosperarán. Llama, los planes del diablo no prosperarán. Porque Jehová es el león que ruge. Porque Jehová es el león que ruge el león y huyan las bestias. Que ruge el león y huyan los demonios. Que ruge el león, ruja y huyan las bestias. Marabacatarabacataraka. Él está conmigo, Él está en mí, Él está sobre mí, Él está conmigo, Él está en mí, Él está sobre mí, Él está conmigo, Él está en mí y Él está sobre mí. Es mayor, es mayor. Que abra la boca y dígalo: es mayor el que está en mí, es más fuerte. El que está en mí es más grande. El que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo. El que está en mí es más grande que el que está en el mundo. Mil caerán, miles caerán, porque yo estoy bajo la sombra del Omnipotente. No temeré mal alguno. Decláralo: por sus llagas soy sano. Por sus llagas soy sano. Abra la boca, dígalo: por sus llagas soy sano. Por su llaga soy sano. Por su llaga soy sano. Soy sano. Ya termino. El que habita al abrigo del Altísimo morará, 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 morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confío, en quien confío, mi castillo. Eres mi Dios, en quien confío. Él me librará, Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora, y con su pluma Él me cubrirá con sus plumas. Él me acaba oh, con su pluma, oh, con su pluma Él me cubrirá, y debajo de sus alas estaré seguro, porque Él es escudo. Adargue su verdad. No temeré, no temeré, no temeré el terror nocturno. No tendré miedo, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni a la mortandad que en medio del día destruya. Caerán, caerán,
caerán, caerán, caerán, caerán, dice Dios, caerán, caerán. Sus casas serán ruinas, sus casas serán vergüenzas. Caerán, caerán 1000, 10,000, más a mí no llegarán. Ciertamente con tus ojos yo miraré, con mis ojos yo miraré y veré la recompensa de los impíos, porque a Jehová he puesto como mi esperanza, al Altísimo como mi habitación. No me vendrá mal, no habrá mal, no me vendrá el mal, ni plaga tocará mi morada, pues a sus ángeles mandará acerca de mí para que me guarde, para que me guarde en todos mis caminos. Y ellos me llevarán en sus manos, ellos me llevarán en sus manos, y mis pies no tropezarán en piedra. Sobre el león, sobre el león y el aspí lo pisaré, lo pisaré, y hollaré al cachorro del león y al dragón, porque he puesto mi amor en él, en Cristo Jesús. Diga conmigo: mi castillo, mi esperanza y mi fuerza es Jehová.